Bueno, trabajo. Y aquí yo creo que también el tema de diversidad funcional, por supuesto, se va a ver, pero el tema mujeres yo creo que también podemos hablar, ¿no?, de ello. Entonces, no sé si quieres empezar tú, María, ahora. Vale. Trabajo. Se sabe que en la mayoría de personas con altas capacidades no trabajan bien en equipo. ¿De acuerdo? Y esto pues es debido al perfeccionismo, al alto grado de perfeccionismo. Eh, no es por mandar, sino porque si ves que las otras personas, su parte no está correcta, te crea como una tensión, ¿no? Un estrés y quieres hacer las cosas bien. Entonces siempre hay muchos roces cuando se trabaja en equipo. En mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero hace muy poquito que tengo el centro de psicología. Y el hecho de hacer la evaluación de alta capacidad y ver que realmente había una alta capacidad, yo ya lo sospechaba desde que evaluaron a mi hijo mayor. Pero tardé unos pues casi 8 años en hacerme la evaluación. Fue lo que me dio un poco el empujón de decir, oye, ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿No? Y fue un poco la decisión de abrir la consulta, fue eso, el decir, bueno, se supone que tengo una cierta capacidad y no la estoy aprovechando, entonces no estaba trabajando. Y entonces me decidí a abrir el centro y, y eso. He trabajado dando clases Ajá. porque es algo que me gusta mucho, me gusta enseñar antes antes de trabajar de psicóloga, pero no sé, tampoco. Esto igual la pregunta, o sea, ya meto pregunta yo, pero igual no va tanto en la línea del trabajo, pero me ha chocado lo que has dicho de cuando mi hijo fue diagnosticado, tal, fue cuando yo vi, ¿no?, que a lo mejor tal, y me hice las pruebas, tal. Eh, esa frase la he escuchado muchísimas veces, y sobre Ujú. todo trabajando desde el autismo, ¿no? Sí. Pero el hecho de cómo muchas madres han sido diagnosticadas después del diagnóstico de Porque sus se ven, sí, hijos, porque se ven se ven reflejadas en reflejadas. sus hijos. Empiezan a entender de, esto puede que sea por esto por Sí, esto, a esto le llaman esto y resulta que esto más esto suma esto, ¿no? sí. Entonces, que también, ¿no?, el hecho de llegar a la vida adulta, ¿no?, y entonces cuando se recibe el diagnóstico, porque de algún modo ahora pues desde clínicas, los psicólogos, tal, estamos más preparados para intentar ver, se ha investigado más sobre ello, entonces al detectar a los pequeños, que es cuando se tienen que diagnosticar, te das cuenta de que los adultos también, Ujú. o las familias se dan cuenta, ¿no?, de, pues yo me parezco bastante, ¿no? Sí. Entonces, nada, quería remarcarlo el hecho de ese, ¿no?, de que muchas veces un diagnóstico de un hijo viene acompañado de diagnósticos de padres, ¿no?, Ujú. incluso. Y bueno, si queréis seguimos con el trabajo, pero es algo que quería remarcar. No, ya, yo, no, sí, es porque también, porque me da vergüenza hablar demasiado. Que, bueno, pues sobre el trabajo, pues la verdad es que yo en noviembre cumplí 40 años y yo no he trabajado mucho porque he tardado también mucho en estudiar, también porque, bueno, he repetido varias veces, he tardado mucho, pero yo creo que siempre al final o sea, la consecuencia de haber tardado tanto era mi discapacidad de no estar, que no estuviera adaptado a los estudios que yo tenía que hacer a mis discapacidades y por eso no tardé tanto. Entonces el otro día estuve mirando ¿cómo se llama? El historial este de que te dice cuántos años llevas trabajado. Tengo 40 ¿eh? El informe de vida laboral, eso. Y tengo 6 años solo cotizados y me da un poco de vergüenza tener tan poco cuando no he parado de hacer cosas. Y luego también, pues casi siempre he trabajado en centros especiales de empleo, que son centros donde trabajan la mayoría o sea, donde la mayor parte de la plantilla es gente con discapacidad. Y también de esos sitios que he trabajado muchas veces me contrataba el centro especial de empleo, pero yo trabajaba en una empresa normal, vamos a decir. Y siempre tenía que estar demostrando que mi trabajo era
era útil, que yo iba a hacer un trabajo que iba a ser rentable para la empresa, que yo no era una obra de caridad, que me tenían ahí porque como la ley exige que toda empresa de más de 50 trabajadores tenga, no me acuerdo si es un 2 o 3% de plantilla con diversidad funcional, pues parece que es, bueno, la ley nos obliga, no tenemos más remedio, pues venga, ponemos a esta y que haga lo que pueda. Y luego la gente se sorprende. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que guay, hay gente que se sorprendía y me han dicho de, pues parece que sí, que sabes hacer las cosas, tal. Y, y me da un poco de rabia, porque yo al final, jolín, he estudiado, ya sé que ahora está muy de moda criticar la meritocracia y criticar la titulitis, pero para mí es muy importante haber estudiado grado superior bueno, una FP de grado superior, una carrera y un máster. Y entonces a mí como me da un poco de cuando me dicen este tipo de cosas, que hace ya tiempo que no me lo dicen, pues que es como que, oye, que yo la carrera y el máster y la formación profesional me la he sacado como cualquier otro. Incluso puede que con más dificultades, porque he tenido que buscarme la vida. Y entonces es difícil y no me gusta. Muchas veces vivo, la mayoría de mis amigos son gente bueno, del mundo del arte, que también es gente pues muy alternativa, pero no suele haber gente con diversidad funcional y me muevo entre gente normativa desde el punto de vista de la diversidad funcional y siempre o a menudo siento vergüenza de haber trabajado poco, tener poca experiencia y luego digo, bueno, Costa, si llevas toda la vida haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son las que son y, y ya está, y no hay más remedio. Y luego, pues eso, sobre todo luchando con que la gente entienda que puedes estar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, que tienes el derecho a cobrar el mismo sueldo, que ayer lo hablábamos también en la universidad, lo de las paguitas, estas que te dice la gente, es que las paguitas, eso va mucho más allá, lo de las pensiones, no es tan fácil tener una pensión, no te da para vivir, luego te la pueden quitar también si trabajas, depende de la pensión, te la pueden quitar. Luego también hay mucha gente que se queja de que cuando va a buscar empleo solo las ofertas de trabajo ponen para personas con discapacidad. Y dice, joder, es que solo es para personas con discapacidad. Digo, ya, pero es que eso no es gratis, digamos. Y además lo hacen porque les dan una ayuda a esa empresa y, bueno, tienes ventajas fiscales y estas cosas. Y luego lo que no me gusta es eso que... Y luego también hay un montón de trabajos destinados a personas con discapacidad que son no cualificados. Yo he trabajado muchas veces en puestos de trabajo no cualificados, aunque yo tuviera carrera, porque por mi discapacidad es lo único que podía hacer y me sentía muy frustrada, me sentía muy mal y muy triste, muy triste. Entonces, pues es difícil tener esa balanza en tu diversidad funcional y tus estudios. Y ya está, no sé, ya está. Siguiendo con lo que decía Costa, más ahora se han realizado estudios sobre la Fundación 11 sobre el empleo y ya estábamos en un periodo alcista hasta el 2020, me refiero a personas con discapacidad, 7 años de buena contratación que íbamos en alza, pero en 2020 cayó un 25% la contratación de personas con discapacidad y ahora mismo se está recuperando, pero hay un 65% de personas con discapacidad que no están trabajando, que no ven futuro por las condiciones de trabajo que se piden, por lo que estaba diciendo Costa, de tu discapacidad. O sea, hay personas que no están viendo que tengan un futuro y en ese estudio también se dice que hay muchas personas, o sea, que hay solo un 5% de personas con discapacidad en la universidad, que me ha sorprendido porque yo creo que somos muchos más, pero si somos solo un 5%, pues si ellos lo dicen es una fuente fiable. Y lo vengo a decir todos estos datos porque además
Claro, un empleo para una persona con discapacidad es inclusión en la sociedad. Si no hay un empleo digno, tu inclusión social se reduce. Y eso es más grave en mujeres y está demostrado. O sea, las personas con discapacidad, cualquiera que sea, y que sean mujeres, tienen menos probabilidad de encontrar trabajo en una empresa, digamos, no vinculada a la discapacidad. Un centro de empleo, hablemos de 11, bueno, de 11, de grupo 11, de grupo social 11, porque nosotros sí que nuestra plantilla somos un 60% de personas con discapacidad y un 40% que no la tienen, ninguna. Y sí que estamos creando empleo. O sea, yo trabajo en 11 ahora mismo, no de lo que estoy trabajando, de lo que he estudiado. Estoy en un puesto de baja cualificación, como ha dicho Costa. Soy vendedora de cupón. Pero al menos hay un trabajo, ¿no? Sí que he trabajado de periodista, pero cuando vino la crisis de 2013, pues me fui al paro. Y como no puedo estar quieta, a los 6 meses me puse a vender y a opositar. Y la oposición es otro mundo para las personas con discapacidad visual o intelectual. Creo que yo que es la que tenemos más. Porque a mí cuando ya una vez presenté en justicia, que es lo menos justo del mundo, mi solicitud, me dijeron, si la pruebas te vamos a incapacitar. ¿Por qué? Si yo he pasado la... Porque lo habían hecho con más personas. O sea, no es mérito ya ni capacidad. O sea, es que ya, si tienes una discapacidad, ya es, no vas a valer. Oye, pues si yo no te lo he demostrado, cuando te lo demuestre y tú veas que no valgo, entonces me tiras a la calle. Pero mientras, no sé, dame la oportunidad. Resumo, así no hablo tanto tampoco yo. No, totalmente, es injusticia. Ya, por lo que decíais también, de que ya no solo es la inclusión en el sistema, la inclusión en la sociedad, también tener un trabajo digno reporta autonomía, reporta poder alquilar un piso, comprar lo que sea, ¿no? Poder ser independiente, ¿no? Entonces, no estamos hablando solo de trabajo, sino de que esto va a beneficiarte desde en tus relaciones sociales hasta en poder tener una cierta autonomía de poder vivir tu vida, ¿no? Y conforme está todo, ¿no? Y más en Madrid, yo creo, el alquiler, tema de, ¿no? Al final lo que se está haciendo con ello es pues que las personas con diversidad funcional no puedan ser todo lo autónomas que ellas quisieran. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Queréis que pasemos a otro tema? Pasamos a otro tema, a ver.